cuarto Alicia Morel, espero que estén muy bien. Nos encontramos en una nueva clase de matemática, así que los invito a que vayan a buscar sus materiales para que comencemos con la revisión de las actividades de la clase anterior. Tenían que desarrollar en el cuaderno de ejercicios ministerial la página 48, así que es muy importante que abras tu libro en esta página, tomes un lápiz de color y comiences a hacer la corrección de esta actividad junto conmigo, haciendo un tic en las respuestas correctas o también corrigiendo los errores que te puedas encontrar. ¿Cómo describir patrones de multiplicación y de división en tablas? 1. Lee la situación, realice la actividad y responde. Eduardo está planificando ahorrar dinero para comprar un regalo para su mamá por su cumpleaños. Para ello, se ha propuesto ahorrar cada semana el doble de dinero de la semana anterior. Y ahí hay un dato muy importante, porque él se ha propuesto ahorrar cada semana el doble. Así que completemos la tabla. Tenemos en nuestra tabla las semanas de 1 al 6 y el dinero. Él comenzó ahorrando 500 pesos. Esto quiere decir que la siguiente semana va a ahorrar el doble. Significa que vamos a multiplicar por 2 esos 500 pesos que ya tiene. Y aquí nos encontramos con que ya la segunda semana tiene ahorrado 1000 pesos. Ahora la tercera semana, como va a ahorrar el doble, significa que vuelvo a multiplicar por 2 y 1 por 2 es 2. Si agregamos los ceritos encontramos ahí el 2000. Y así sucesivamente ustedes van encontrando el doble de cada número. B. ¿Cuánto dinero tendrá ahorrado al finalizar la sexta semana? Observamos la tabla. La sexta semana va a tener ahorrado 16,000 pesos. Si para el cumpleaños de su madre faltan 10 semanas, ¿cuánto dinero logrará ahorrar para comprarle un regalo? Ustedes ahí tienen que continuar su patrón hacia el ladito de la tabla hasta llegar a la semana número 10. Y cuando lleguen ahí a esa semana, se van a dar cuenta que Eduardo logrará ahorrar 256,000 pesos para comprar un regalo a su madre. La siguiente actividad es completar la secuencia de acuerdo al patrón dado. Letra A, el patrón es multiplicar por 3. Cada uno de los números que ustedes tienen ahí. Entonces, si empezamos con el 4 y lo multiplicamos por 3, 4 por 3, 12. 12 por 3, 36. 36 por 3, 108. 108 por 3, 324. Y 324 por 3, 972. Letra B, patrón multiplicar por 4. Y los resultados serían 24, 96, 1536 y 6144. C. Patrón dividir por 2, 96, 48, 24, 12, 6 y 3. Letra D. Patrón dividir por 5. Empezamos con 2500, luego 500, 100, 20 y finalizamos con el número 4. El objetivo de esta clase es reforzar los contenidos de patrones que nosotros vimos en tablas. Ahora les voy a presentar un cuadro resumen de todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, que tiene relación con los patrones numéricos. Las secuencias se pueden presentar de la siguiente forma, cuando la cantidad va aumentando o la cantidad va disminuyendo. Si la cantidad va aumentando, yo aquí puedo decir si es que el patrón es sumar o el patrón es multiplicar. Tengo estas dos opciones cuando la cantidad va aumentando, pero cuando la cantidad va disminuyendo también tengo dos opciones. Y esta podría ser que el patrón es restar o el patrón es dividir. Muy importante. Atención, patrones de adición y de sustracción en tablas. Si la diferencia entre dos números consecutivos de una secuencia es siempre la misma, podrás identificar un patrón de adición o uno de sustracción. Revisemos los siguientes ejemplos. Me voy a centrar en esta tabla, en esta secuencia de números. Si tú te fijas, la cantidad de productos va aumentando. 8, 16, 24, 32. Por lo tanto, tú lo primero que tienes que saber es que cuando la cantidad va aumentando, tienes dos opciones, sumar o multiplicar. Vamos a revisar la primera opción, que es de sumar. El 8 para que se convierta en un 16 significa que le sumamos 8. Para que el 16 sea un 24 significa que también le sumamos 8. Y como aquí yo ya tengo dos números consecutivos, que es sumar 8 y sumar 8, significa que aquí el patrón se confirma que es sumar 8. Y lo mismo nos va a pasar con la sustracción. Fíjate bien, cantidad de lápices que quedan. La secuencia va disminuyendo. 200, 195, 190, 185, 180. Por lo tanto, cuando tú te des cuenta que la secuencia va disminuyendo, tú inmediatamente puedes pensar que aquí el patrón es restar. Y tienes que ahora darte cuenta cuánto está restando. En este caso, restar 5. Para confirmar que el patrón es restar 5, significa que del 195 al 190 también se tiene que cumplir ese patrón restar 5.
Y en este caso, sí lo es. Por lo tanto, se confirma el patrón. Patrones de multiplicación y de división en tablas. Cuando la diferencia entre dos números consecutivos de una secuencia numérica no es siempre la misma, puedes identificar un patrón de multiplicación o división. Revisemos. Acá tengo la tabla y nos vamos a centrar en la cantidad de participantes. Si tú te fijas, la secuencia va aumentando. 6, 12, 24, 48. Por lo tanto, tu primera opción podría ser que el patrón sea sumar. Para que el 6 sea un 12, eso significa que se le sumó 6. Pero para confirmar ese patrón, significa que al 12 también le tenemos que sumar 6. En este caso, 12 más 6 es 18. Pero según mi secuencia hay un 24. Eso significa inmediatamente que tu patrón no es sumar, sino que multiplicar. Y ahora yo vuelvo a mi primer número de la secuencia 6 y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 6 me da 12? 6 por 2 es 12. Eso significa que tu patrón es multiplicar por 2. Revisemos otro ejemplo. Cantidad de equipos clasificados. Tengo esta secuencia: 32, 16, 8 y 4. Si ustedes se fijan, esta secuencia va disminuyendo. Por lo tanto, del 32 al 16, lo primero que yo puedo pensar es que el patrón es restar 16. Recuerda que para que sea restar significa que al 16 también le debo quitar 16 para poder encontrar el siguiente número. Pero mira qué pasa aquí. Si yo al 16 le quito 16, es 0. Y en este caso tengo un 8. Por lo tanto, me doy cuenta inmediatamente que aquí el patrón es dividir. Ahora debo descubrir por cuánto se dividió el 32 para que fuera un 16. Y en este caso se dividió en 2. Ahora los invito a desarrollar las siguientes actividades para que ustedes pongan en práctica lo aprendido en las clases anteriores y los datos que les entregué el día de hoy. Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades. 1. Determina el patrón numérico que se ha registrado en cada tabla. Ahí ya ustedes tienen dos tablas donde deben descubrir cuál es el patrón numérico, que puede ser el patrón de sumar, restar, multiplicar o dividir. Aquí hay dos tablas más para que sigas practicando. Y por último, continúa la secuencia a partir del patrón dado. A, sumar 5, B, multiplicar por 3 y C, restar 10. Y hasta aquí llega nuestra clase del día de hoy. Información muy importante. La próxima clase se nos viene una evaluación formativa de los contenidos que estuvimos trabajando hasta el día de hoy, que es patrones. Así que a practicar y a prepararse para esta evaluación. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Adiós.